Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Opinando de Videojuegos. Hoy os voy a traer un episodio que espero que sea muy cortito porque os voy a hablar de un juego que es muy cortito. Os voy a hablar de Lego Builders Journey, un videojuego que entra por los ojos más que nada, un videojuego que es muy sencillito, con unas mecánicas muy bien hechas, visualmente es impresionante y bueno, es un buen juego. Pero bueno, os voy a hablar un poco en profundidad de cuál ha sido mi experiencia jugando a esta pequeña pieza, este pequeño plato de degustación que, bueno, pues me ha gustado bastante, eso os lo puedo adelantar ya. Y vamos a empezar hablando de la historia, porque, bueno, aunque sea un juego muy sencillito, tiene un pelín de historia. Básicamente somos un padre y un hijo, la mayor parte del tiempo vamos a estar controlando al hijo, aunque en algunas situaciones también controlaremos al padre, y bueno, pues juntos van a afrontar una aventura por delante. Como digo, el juego es muy cortito, así que la historia no tiene mucho más, tampoco os voy a engañar, hacia el final del juego puede ser que me haya perdido un poco, y hay ciertas partes de la historia que no he acabado de entender muy bien lo que hacen, pero tampoco es importante. Al final la historia te transmite un poco un mensaje y ya está. El resto, las cosas más peculiares de la historia, puede ser que no quede muy claro, no queden explicadas de una manera muy clara, pero bueno, tampoco es importante porque al final la historia es una mera excusa para, bueno, pues introducirte diferentes niveles, diferentes puzzles, entre comillas, para resolver. En cuanto a lo más importante de este juego, podríamos decir que son los gráficos en este caso. Es curioso que sea un juego de Lego y diga que lo más importante son los gráficos, pero este es un juego que técnicamente es impresionante. Los gráficos, la iluminación y los diferentes efectos de postprocesado harán de este juego, bueno, una delicia. Desde luego, si jugáis este juego en PC, que yo creo que es donde hay que jugarlo, porque sí lo tienes en Switch, pero no es lo mismo. Yo recomendaría jugarlo en PC con los gráficos lo más altos posible, porque es una maravilla cómo se ve el juego. Es ya no solo tema de Ray Tracing, que también está bien, pero al final el Ray Tracing, bueno, se puede más o menos simular y que quede más o menos bien en este tipo de juegos, pero ya no es solo eso, simplemente el desenfoque, es la aberración cromática, en fin, hay una serie de efectos, incluso la propia niebla que hay alrededor de las piezas, es todo impresionante. Las físicas que hay cuando unas piezas interactúan unas con otras y se van golpeando, está muy bien hecho todo, y luego además eso se va acompañado con unos sonidos de las piezas y todo que te hace sentir el juego muy realista, te hace sentir que de verdad son piezas de Lego, porque se ve bien y se escucha como piezas de Lego, o sea que digamos que técnicamente es una burrada como se ve este juego, es impresionante. Sí que es cierto que me ha pasado en 3-4 ocasiones, no mucho, que he tenido algunas congelaciones y no entiendo muy bien por qué ha sido, porque no son caídas de fotogramas, son congelaciones de que se me ha quedado el juego parado 5 segundos, 6 segundos, o sea, bastante tiempo ahí quieto, una imagen. Yo tengo la teoría de que a lo mejor es o bien que está cargando el escenario o bien que está compilando algún shader, pero me extraña que sea tema de compilación porque me he fijado y siempre después de esas pausas no ocurría nada así, especialmente ocurría a lo mejor un gran cambio de escenario o algo de eso, pero no ocurría, digamos, un efecto nuevo o algo especialmente que tú puedas pensar que es demandante. Entonces no entiendo muy bien por qué son estas congelaciones que he sufrido. Yo tengo la teoría de que es una carga de escenario, pero tampoco me acaba de cuadrar mucho porque al final los escenarios son todos muy sencillos, son todos muy pequeños y el juego lo estaba jugando desde un NVMe, o sea que se supone que es bastante rápido. Entonces no entiendo muy bien estas congelaciones a qué se debe exactamente, pero bueno, deciros que normalmente el juego va a ir bien, pero sí que es posible que en ciertas ocasiones tengáis algunas congelaciones. Ya os digo, hablamos de 4 o 5 veces como mucho. Una virtud que sí que me parece muy interesante del juego en materia de gameplay es el hecho de que el juego no tiene texto prácticamente en ningún momento, lo cual también está bien para ellos porque se ahorran eso de traducirlo. Pero bueno, el caso es que me ha gustado mucho que el juego te enseña todas las mecánicas que te vas a encontrar a lo largo de la historia, te las enseña sin ningún tipo de texto, y eso lo hace muy bien porque te sitúa en escenarios que son muy sencillitos para que tú entiendas la mecánica base, y luego va pasando a escenarios donde poco a poco se va complicando más y al final siempre hay como un pequeño plot twist, algún giro en la mecánica que te hace descubrir algo que la hace más profunda, la hace más interesante, y en ningún momento el juego recurre al texto, y eso me ha parecido que es muy interesante porque además la manera de hacerlo no es simplemente poniéndote un puzzle sencillo para que tú entiendas cómo funciona, sino que también te juega con los colores, juega por ejemplo con la iluminación, también lo hace en algún momento y está muy bien. Eso me ha parecido que es notable, y me ha parecido que es además algo que más de un juego no le vendría mal aprender, y no quiero lanzar la puchita en ninguno en concreto, pero ya sabéis a cuál me refiero. Eso sí, a ver, yo entiendo que este juego a lo mejor, tal vez porque está enfocado a un público más infantil, entre comillas podríamos decir, puede justificarse, pero la verdad es que la dificultad de este juego es inexistente. De hecho, ha habido un tipo de puzzle hacia el final del juego que yo pensaba que era más complejo de lo que realmente era, porque yo pensaba que había que seguir una cierta estructura a la hora de colocar las piezas, y resulta que no, ni siquiera hace falta eso. Te puedes dejar algunas piezas que digamos no concuerden con el resto y el juego no se
se queja, te lo da por bueno. Entonces he notado el juego que no es que sea fácil, es que no hay dificultad, porque salvo momentos muy contados no te vas a atrancar más de 10 segundos en los puzzles. Enseguida vas a saber hacerlo, incluso va a haber puzzles que sin saber muy bien cómo se hacen, a base de colocar las piezas lo vas a acabar resolviendo. Entonces sí que es cierto que me hubiese gustado un poco más de desafío en el juego. Ya digo, no un Dark Souls, no un juego que sea súper difícil, pero sí, bueno, pues que me haga pensar. Es que realmente este juego no me ha hecho pensar, ha sido más un trance, por así decirlo. Otra queja que también tengo del juego, y esto tampoco es que sea una queja muy importante, pero es más algo que me hubiese gustado, y es el tener más control sobre la cámara. Al final, cuando ves el juego, cuando lo ves estéticamente, puedes pensar que es un juego como un Capitán Toad, es decir, que puedes girar la cámara a lo largo del escenario, y no es así. En realidad, la cámara tiene un ángulo muy limitado. No entiendo muy bien por qué han hecho esto así, no sé si es por algún tema técnico del ray tracing o algo que demandará muchos recursos si lo haces de la otra manera, no estoy seguro. La cuestión es que me parece que queda un poco feo, porque al final la cámara tiene un movimiento muy limitado, y de hecho, si dejas la cámara en una posición que no es la que viene por defecto en ese puzzle y te pones a mover piezas, al rato la cámara vuelve a su posición original, obligándote a tener que volverla a poner donde tú la querías. Entonces la cámara la verdad es que no está muy bien trabajada. Me hubiese gustado que la pudieses girar y ponerla en cualquier posición del escenario, evidentemente no debajo del suelo, ¿no? Pero quiero decir, rotar el escenario sin ningún tipo de problemas, sí que creo que habría estado bastante bien. Como digo, tampoco es que ningún puzzle se vuelva especialmente difícil, pero sí que es cierto que para colocar ciertas piezas habría sido más cómodo, la verdad. De hecho, sobre colocar piezas hay una de mis mayores quejas con este juego, y es que las piezas, para hacerte más fácil la colocación en los distintos puntos del escenario, tienen cierto magnetismo, podríamos decir. Es decir, cuando tú mueves una pieza sobre el escenario, pues como que se van enganchando, entre comillas, sobre las zonas donde se pueden colocar para que te resulte más fácil y no requiera tanta precisión. El problema es que este magnetismo a veces es un poco molesto, porque hay situaciones en las que tienes muchos puntitos juntos donde puedes colocar la pieza y te cuesta mucho colocarlo justo en el que tú quieres, porque ese magnetismo hace que vaya pegando saltos de un lado a otro y te cuesta un poco manejarte. De hecho, en general cuesta un poco manejar la pieza a lo largo del mundo 3D. En general, cuesta un poco. De hecho, en el gameplay que subí de este juego se puede comprobar cómo hay una bandera al principio del juego que tienes que colocar. Bueno, de hecho, esto tampoco es spoiler, ocurre varias veces, lo de colocar una bandera en un palo, y cuesta un poco colocarla, porque hay que encontrar el punto exacto donde ponerlo, y la bandera no se deja. Hay ciertas zonas que requieren demasiada precisión, la verdad, y el magnetismo este acaba molestándote un poco. El control 3D podría ser mejor, la verdad, podría ser mejor. Más allá del modo historia, el juego también tiene un modo creativo en el que puedes un poco hacer las piezas que tú quieras. Te vas soltando piezas y tú las vas colocando y puedes hacer tus propias construcciones. De hecho, puedes incluso también cambiar la ambientación. Hay varias ambientaciones para, bueno, pues si te gusta más una iluminación, otra, puedes cambiar el momento del día, puedes hacer varias cosas. Es un modo creativo, básicamente. Este modo creativo me parece que es una inclusión muy interesante al tratarse de un juego de Lego, pero sí que es cierto que no me ha gustado que las piezas que eliges para el modo creativo no las puedas elegir, digamos, de forma manual, sino que es lo que te suelte de forma automática una especie de cofre que le das y te suelta piezas. No te gusta, le vuelves a dar y te vuelve a soltar otras piezas. Al final eso lo que hace es un poco rollo, el que si tú quieres una pieza en concreto tienes que estar dándole todo el rato hasta encontrar la pieza que tú quieres, que a lo mejor hay alguna forma de hacerlo, yo creo que no, yo creo que esa es la única forma. Entonces es un poco rollo tener que darle todo el rato al cofre este para encontrar la pieza que tú quieres. Estaría bien que hiciesen como hacía Lego Bricktales, que te daba todas las piezas del juego, te las ponía arriba como en una especie de paleta, ¿no? Podías elegir la pieza que tú querías. Aquí no, aquí es darle hasta que te salga la pieza que estás buscando, y eso sí que es cierto que no me ha gustado, y tampoco he entendido muy bien por qué lo han hecho así, porque por limitaciones técnicas no creo que sea. Entonces no entiendo que les costaba ponerte a la izquierda, por ejemplo, pues un montón de piezas para que tú vayas eligiendo la que tú quieres. Habría sido más cómodo. Al final estamos hablando de un modo creativo, se supone que esto tiene que dar libertad al jugador, y esto habría sido más cómodo para el jugador, creo yo. El modo creativo también tiene, que está muy bien, un modo foto que en realidad básicamente es hacer una captura de pantalla, porque no tiene ninguna otra opción más, pero bueno, tiene un modo foto, y sí que es cierto que había estado bien tener ese modo foto también durante la campaña, que no entiendo muy bien por qué lo han puesto, pero bueno, aún así se agradece este pequeño modo foto. ¿Estaría bien que te diesen más libertad con la cámara? Sí. ¿Estaría bien que pudiese hacer zoom y acercarte a las piezas y colocarte en distintos ángulos? Pues sí, la verdad es que estaría bien. Es un modo foto a medias, porque hacer una captura de pantalla tampoco te creas tú que es gran cosa, sobre todo teniendo en cuenta que el juego no tiene ningún tipo de interfaz, que eso es algo bueno, ojo, pero bueno, ya que no tiene interfaz, directamente haces la captura de pantalla con Windows, no te hace falta un modo foto como tal, pero bueno, está bien, ahí está. Y ya, pues bueno, tampoco quiero enrollarme mucho, simplemente mencionar que también me ha gustado mucho en el apartado sonoro como está el juego. Tienes un montón de sonidos muy relajantes. En determinados escenarios oyes pájaros, oyes el barro hacer ruiditos, el agua. Bueno, pues tienes distintos sonidos. También tienes el sonido de los ladrillos cuando se chocan unos con otros, como he dicho antes, y una ligera musiquilla
pilla en ciertos momentos de la historia. Entonces es un juego que sonoramente es relajado, pero ayuda, es un sonido ambiental que ayuda mucho, la verdad. Y en general ese es un poco el resumen del juego. Lego Builders Journey es un juego relajante, muy relajante. Es un juego para ponértelo por la noche tranquilamente, echarte una partidita de media hora, si te enganchas más, pero bueno, una partidita tranquilamente y jugar un poquitín en la historia, disfrutar de los gráficos, disfrutar del sonido y no complicarte mucho en la cabeza, la verdad. Es un juego relajante para pasar el rato. De hecho, yo diría, dada la baja dificultad, por no decir, como he dicho antes, inexistente, es más una experiencia incluso que un videojuego, porque no requiere de mucho por tu parte, es simplemente sentarte y con el ratón, ni siquiera tienes que tocar el teclado, te vas moviendo. Es cierto que habría agradecido que el juego fuese un poco más difícil, creo que le habría sentado bien, pero bueno, es lo que hay. La duración del juego son 2 horas y media, o sea que como digo es un juego súper corto. Si vas a saco una vez ya te lo has terminado, evidentemente lo vas a jugar antes, pero bueno, yo he ido tranquilamente, en algunos puzzles me ha trancado 20-30 segundos, más o menos, a un buen ritmo, 2 horas y media. Como digo, hay algunos puzzles más difíciles porque a lo mejor cuesta más entenderlos, la mayoría no lo son. 2 horas y media yo creo que es la duración media. Una persona que a lo mejor vaya muy a saco lo puede sacar en 2 horas, pero lo veo complicado si es tu primera vez. Así que nada, ¿recomiendo el juego? Bueno, pues sí, a un precio razonable sí lo recomiendo, pero tampoco es, como digo, yo a lo mejor esperaba un poco más de él. No es ninguna maravilla, es un juego que yo creo que tiene más potencial, podrían haberlo hecho más difícil, podrían haberlo alargado un poco con unos puzzles un poco más complejos, podrían haber tocado cosillas de la cámara, en fin, creo que es un juego que podría, siendo retocado un poco más, podría ser mejor. Ahora mismo es un juego que está bien, es un juego para pasar el rato, pero no te va a cambiar la vida, no va a ser tu juego del año, del mes ni de la semana. Es un juego que simplemente es pasable y ya está. Es bonito, es relajante, ¿estás buscando eso? Adelante. ¿Estás buscando una experiencia más hardcore? Pasa de él porque te vas a aburrir. Y nada, esa ha sido mi opinión de Lego Builders Journey. En general me ha gustado, pero tampoco me ha decepcionado un poco, la verdad. Esperaba algo más de él, pero bueno, está bien, sin más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así ya sabéis que le podéis dejar un like, podéis suscribiros si todavía no lo habéis hecho, os animo a que me dejéis vuestra opinión y nada, nos vemos, chao.